Bien, chicos, continuando con el tema de los triángulos, ahora veremos la clasificación según sus lados y según sus ángulos. Recuerden lavarse constantemente las manos, el virus está latente y hay que cuidarse. Este tema ya es de primaria, así que esto sería un repaso. Clasificación según sus lados, hay tres tipos. El triángulo equilátero, que será aquel que tiene sus tres lados con la misma medida. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales con la misma medida y uno desigual, que generalmente va a ser la base. Y el triángulo escaleno, que será aquel que tiene sus tres lados desiguales. En proporción son diferentes los tamaños. Clasificación según sus ángulos. También son tres tipos. Según sus ángulos, el conocido que ya hemos trabajado es el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados y sus otros dos ángulos son agudos o menores a 90 grados. El triángulo acutángulo, que será aquel que tiene sus tres lados agudos, o sea, los tres lados son menores a 90 grados. Y un ejemplo de esto puede ser el triángulo isósceles. Y el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso. Entiéndase por obtuso, y usamos la medición del lapicito aquí, aquel que tiene un ángulo midiendo los 90 grados, mayor que los 90 grados, pero menor a los 180 grados, que es el ángulo llano. Mayor que 90 y menor que 180 es un ángulo obtuso y sus otros dos ángulos son agudos o menores a 90. También es curioso saber que algunas fórmulas que aparecen en matemáticas salen de los cuadriláteros. En este caso vamos a ver un rectángulo. Si dividimos un rectángulo a través de una diagonal, se van a formar dos triángulos. Este rectángulo medía 10 por 8 y, bueno, antes de ver la definición, recordamos que cada ángulo es recto en un cuadrilátero. Entonces mide 90 grados. Son cuatro ángulos de 90 grados que sumarán 360 en su parte interna. Si dividimos ese rectángulo en dos triángulos por la diagonal, cada uno va a medir la mitad de lo anterior. Si era 360, su mitad será 180 para el triángulo amarillo y 180 el ángulo interno del triángulo celeste. Vamos a atender solamente un triángulo, que es el de la parte de abajo, y me dice la definición que aparece en la parte superior, que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo siempre será 180 grados. Entonces, si sumamos los ángulos A, B, C, D, siempre dará 180 grados. Veamos un ejemplo aplicando la definición. Esto que aparece aquí con el gancho es la definición ya simbólicamente. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C será igual a 180 grados. Veamos un ejemplo, sea el triángulo que tiene dos ángulos que mide 35 y 75, encontrar la medida del tercer ángulo. Entonces, el primer proceso será reemplazar la fórmula antes mencionada. Aquí voy a poner A más B más C igual a 180 grados. Le pongo el símbolo de ángulo en la parte superior. Ese sería lo primero que hay que hacer. Luego reemplazamos. Dice que dos de sus ángulos miden 35 y 75. Reemplazamos entonces el A por 35 y el B por 75 más X. El C no lo conocemos, igual a 180. Los ángulos conocidos se suman y me dará 110 grados más X. Como quiero despejar la incógnita, porque aquí dice encontrar el valor de la X, yo en una igualdad voy a pasar el valor numérico o los valores numéricos a un solo lado o miembro, en este caso a la derecha. Entonces el 110 pasará en el lado donde está el 180, pero pasará restando. Entonces quedará una sustracción 180 menos 110 y eso al final esa sustracción me dará X igual a 70 grados. También la fórmula puede expresarse mediante símbolos matemáticos, en este caso el alfabeto griego. Aquí tenemos que en vez de ángulo A, B, C, tenemos el ángulo alfa, beta y delta es igual a 180 grados. Pero el concepto sería el mismo. Hay que sumar los ángulos internos. Entonces vemos un ejemplo ya resuelto, un triángulo rectángulo y un triángulo acutángulo.
Aquí vemos entonces que aplicando la fórmula al ángulo A más B más C igual a 180, solamente reemplazamos sus valores 50, 90 y 40 y sumamos y nos da 180. En el acutángulo, que también a la vez es equilátero porque sus lados miden la misma cantidad, tienen el mismo tamaño, sería entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C igual a 180 grados, 60 más 60, 120 más 60, 180 grados. Pero veamos un ejemplo más complejo. Este sería ángulo y este sería equilátero y equiángulo. Sea el problema, el ángulo A vale 35, no sabemos cuánto vale el B y tampoco sabemos cuánto vale el C. Sin embargo, si observamos el C y recordamos las paralelas cortadas por una transversal, aquí el ángulo externo va a medir 70 grados. Yo puedo completar la medición del ángulo llano de 180 grados mediante el ángulo suplementario. Vamos a poner aquí, nada más la sigla. Suplementario es aquel cuya suma total dará 180 grados. Entonces, ¿qué falta para llegar a 180 grados si tenemos 70? Sería 110 grados. Ya sabiendo que C vale 110 grados, podemos aplicar entonces la fórmula. La fórmula es ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180. Sumamos aquellos ángulos conocidos, 35 y 110, y eso me dará 145 grados, más B igual a 180. Pero como estamos buscando el ángulo B, lo que dije anterior sería 145 pasa a donde está el 180 restando y se hace la debida sustracción que nos dará como resultado 35 grados, que será el ángulo que colocaremos aquí en la parte superior. Veamos otro ejemplo. En este observamos que los tres ángulos internos no tienen valor, pero queremos hallar el ángulo X. Aplicamos nuevamente el concepto de suplementario, porque, disculpen la caligrafía, necesitamos tener por lo menos dos ángulos conocidos para aplicar la fórmula. Entonces, el suplemento del ángulo A de 130 para completar sería 50 grados para que sea un ángulo llano. El ángulo externo mide 45 en C. El suplemento sería 35 grados para que hagan los 180 grados. Y ya con estos dos puedo hallar el ángulo X. Aplicamos la fórmula A más B más C, ángulos es igual a 180 grados. Reemplazamos los que encontramos, 50 y 35, y realizamos su sustracción, que dará como resultado 85. Ese 85 pasará a donde está el 180 restando. Tendremos una sustracción que dará como resultado 95 grados, que será el valor del ángulo superior X. Y su sumatoria dará 180 grados en la comprobación que será realizada en la siguiente clase. Veamos un último ejemplo, sea el ángulo ABC, donde hay que hallar el ángulo C. Aquí inclusive no es necesario aplicar la fórmula, pero la vamos a hacer. Aquí directamente, como dije anteriormente, vamos a aplicar el ángulo suplementario y automáticamente tenemos el resultado, porque lo que me falta para llegar a 180 grados es lo que vale X. Me faltarían 60 grados. De todas maneras, aplicamos la fórmula para verificar que eso es cierto. Si usamos la fórmula A más B más C es igual a 180 grados, conocemos C y conocemos B. Reemplazamos esos valores, B vale 70 y C vale 50. Esos dos valores se van a sumar y el valor de A no lo conocemos, así que ponemos una X. Entonces la sumatoria de esto me da 120 grados. Esos 120 grados van para el otro miembro, el otro lado de la igualdad, donde está 180 y se hace una sustracción que dará como resultado 60 grados y eso será el resultado del ángulo faltante. Aquí ya lo tenemos. Bien, jóvenes, esto es solamente para que tengamos una guía de la clase anterior y podamos hacer nuestro taller que será
asignado más adelante. Cuídense, que Dios los bendiga.